Hola, gente linda, ¿cómo les va? Estamos hoy en otro caso, suena feo decirle caso, en otra conversación de mi consultorio. Y la idea de compartirle estas conversaciones es porque la verdad es que no hay tantos problemas. Los problemas de uno son parecidos a los problemas de la mayoría. Entonces, cuando reflexionamos sobre un caso, estamos reflexionando sobre todas las experiencias parecidas, equivalentes a la que estamos comentando. Y la idea es que toda esta parte de la conversación donde yo comparto lo que le pasa a algunas personas sea útil para que cualquiera de ustedes pueda usar lo que le quede bien para transformar su vida y convertirla en lo que ustedes elijan hacer de su vida. Este caso tiene el título, llamémosle título, del aburrimiento sexual, ¿ok? Me consulta una pareja, los dos muy guapos, con 2 hijos, ya adolescentes y un poquito más, diciéndome que, bueno, ella planteaba que al principio tenían una actividad sexual maravillosa y que después que nacieron los hijos, pues él se había alejado. Y pregunté el segundo hijo, el primer hijo, y los dos coincidían, porque coincidían en todas las anécdotas, ¿no? Yo preguntaba a uno y al otro y sí, es así, sí, es así. Pues muchas parejas llegan, pero no, eso no es cierto, le estás exagerando, fue así, ¿no? O sea, hay discusión acerca de cómo fueron las cosas. Y bueno, y tenemos que entender que es poco frecuente que la gente tenga la misma manera de mirar la historia. Y acá tenemos que hacer una pequeña reflexión, ¿no? ¿Cómo contamos la historia? Si los dos las vivimos, ¿por qué uno cuenta una historia y el otro cuenta otra historia? Si lo vivieron juntos, si estuvieron juntos, ¿cómo es que a veces la narrativa, o sea, la manera de contarlo de uno de ellos es absolutamente distinto del otro? ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es lo más frecuente y lo más natural, ¿sí?, de que pase. ¿Por qué? Hagamos esta pequeña reflexión aquí antes de seguir con el caso. Porque eso que está ahí afuera, que es la realidad, que es eso que vivieron ambos, ¿sí?, se mete en nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro pasa por unas zonas donde está toda nuestra memoria de vida, tanto de eventos como emocional. Y de ahí hace un circuito adentro del cerebro donde se genera una interpretación de lo que está pasando. Entonces, entre lo que pasa y lo que yo interpreto que pasa, siempre va a haber una diferencia con lo que el otro interpreta que pasa. ¿Por qué? Porque la información esa que entró a mi cerebro pasa por mi historia de vida y la del otro también. Y el otro tiene una historia de vida diferente a la mía, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué le hacemos? ¿Quién tiene la razón? Pues ninguno de los dos. La razón no existe. Cada uno tiene sus razones, que depende de cómo el cerebro interpreta esto que está pasando, ¿ok? Por eso que generalmente las historias de uno y del otro a veces coinciden un poco, otras veces muy poquito y otras veces no coinciden nada, ¿sí? Parecen que vivieron uno con otra persona, pues, ¿sí? Pues no tiene nada que ver. Este caso los dos decían, sí, es más o menos así como dice ella, sí, es más o menos así como dice él. Y la verdad que se sentía que se querían mucho y que se llevaban bien. Pero ella decía, no sé si ya no le gusto, hermosísima ella, no sé si ya no le gusto, ya sé si ya no me quiere, ya sé por qué ya no le intereso, pero él ya no me busca. No me siento deseada. Si yo no propongo, no pasa nada. Y le digo, ¿y si propones, sí pasa? Generalmente sí, me dice, pero como que hace la tarea. ¿Sí? Yo no lo siento como él supo ser conmigo. Es como que me da el gusto, pero no es algo que le nazca, no es algo que disfrute como disfrutaba antes. Entonces le digo a él, ¿coincides con esto? Me dice, sí, coincido, así es. Y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no sé, Nilda, me distraigo. ¿Y te distraes? Sí, me distraigo. ¿Pero cómo te distraes? ¿No te gusta ya Patti? No, me encanta Patti. Es una mujerota. No, Patti me encanta. Ok, y si te gusta, ¿qué pasa? Me dice, no sé, Nilda, no sé, yo me distraigo.
no sé, estamos comiendo y le hablo de lo que está pasando en el despacho, que ella también ya sabe porque trabajamos en el mismo despacho, entonces comentamos cosas, tenemos muy buena conversación y después pues miramos alguna serie, alguna película y sí es cierto, si ella no me busca, yo me distraigo. Yo decía, tienen una buena relación, no están centrados en los hijos, sí tienen espacios de los dos, sí se gustan ambos, o sea, ella le gustaba a él le gustaba a ella. ¿Cómo que te distrae? Y le digo, ¿en qué momento te empezaste a distraer? Me dice lo que dice Pati. Cuando quedó embarazada del primer hijo, pues ya me empecé a distraer. ¿Cómo? Pues ya. ¿Qué quiere decir pues ya? ¿Cómo es que antes no te distraías? Me dice, mira, yo estaba casado, tengo otra hija y Pati era mi secretaria. Y empezamos a compartir las cosas del despacho y empezamos a compartir conversaciones que ya no eran del despacho y me empezó a encantar y pues ella conmigo y empezamos a tener una relación mucho más cercana y me encantaba. Y todo esto me llevó a reflexionar qué pasaba en mi matrimonio. Entonces hice toda una terapia de pareja con mi ex esposa y en algún momento decidimos separarnos. Y bueno, cuando nos separamos, entonces yo le dije a Pati que a mí me gustaba mucho y tenía ganas de llevar la relación a un plano más amoroso. Ajá, le dijo. ¿Y cuando te separaste, también te distraías con tu esposa antes de separarte? Dice, sí, la verdad sí. ¿Y desde cuándo empezaste a distraerte con tu esposa? Y me dice, ¿y cuando nació mi hija? Le digo, ¿cuándo nació tu hija o cuando quedó embarazada? Me dice, no, yo creo que empezó cuando quedó embarazada. Ah, ok. Entonces ahora con Pati te pasa lo mismo. Me dice, sí, mira, no lo había pensado, pero sí, la verdad que me pasa lo mismo. Digo, ¿tú qué crees? ¿Por qué cuando la mujer se embaraza, tú te distraes? Hay una causalidad, ¿verdad? Parece que si pasa esto, entonces yo esto otro. Me dice, y sí, pareciera que sí, y no sé por qué. Y ahora, ¿se te antoja una secretaria o otra chica? Me dice, sí, me excito con otras. Le digo, ¿andas con otras? No, me dice, porque con Pati salimos salimos con parejas y bueno, y nos divertimos. Dice, pero ya cuando estamos en casa, ya no, me distraigo. Ok, entonces cuando sales con Pati y otras parejas, ¿te dejas de distraer? Sí, ok. Le digo, mira, Raúl, te voy a decir una cosa y yo no sé, pero tú me vas a decir si te checa o no. Le digo, desde Romeo y Julieta en adelante, el amor verdadero es amor platónico. Este asunto de que ellos no habían tenido ningún contacto sexual porque, bueno, en realidad no tenían ni siquiera un contacto. Y resulta que una muere de amor o medio muere de amor y entonces él se mata por amor y entonces ella se remata por amor. En nuestra cultura es como el ejemplo del amor máximo, o sea, un amor platónico, un amor sin cuerpo, que es una diferencia muy grande con lo que era el amor burgués, ¿verdad? De los cantantes y de los trovadores y de todo esto, que en esas canciones sí había cuerpo, había erotismo. En el amor romántico, que aparece con toda esta idea de Romeo y Julieta, no hay cuerpo, no hay con eso... Eso que siento por esa mujer por la cual daría la vida, resulta que no tiene cuerpo, que es pura idea, ¿ok? Y eso de alguna manera le pegó a nuestra cultura y entonces se empieza desde antes, ¿no? Pero se hace más patente la separación entre el amor verdadero y el amor con el cual tengo mi vida sexual. La santa y, perdón, la zorra, ¿no? O sea, esta división en la cabeza de que con la persona que amo, que es la madre de mis hijos, que la relación es seria, con esta no se me activa la virilidad, pero sí se me activa con otras. Esta separación entre la relación seria y la relación circunstancial, donde aquí no hay erotismo y aquí sí hay erotismo, es algo cultural, es algo del modelo de amor romántico. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer con esto? Tú vas a cambiar esa idea
que tienes acerca de dónde es adecuado expresar la sexualidad, el erotismo o no. Porque si no, lo que vamos a tener que hacer, como ustedes dos se quieren mucho, es que tú, o mejor Patty, ¿sí?, se vaya de la casa y tú la tengas que galanear y tú la tengas que ganarte el que ella vuelva a interesarse en ti. Y entonces a lo mejor eso vuelve a encender tu virilidad hacia ella. Y me mira y me dice, seguro que sí. Y le digo, a ver, ¿cómo es eso? Y me dice, y sí, porque eso que estás diciendo es tal cual. Cuando estamos en la casa y ella está haciendo lo que hacen las mujeres en la casa, digo, ¿tú no haces nada en la casa? Me dice, sí, yo hago cosas en la casa, pero para mí no cuenta. Yo la veo a ella desplazándose por la casa, que la verdad es que lo hace muy bien, y haciendo con los hijos todo lo que hace. Le digo, ¿y tú haces con los hijos? Sí, yo también con los hijos hago muchas cosas. Pero bueno, cuando estamos en ese papel de ella de mamá y yo de papá, a mí se me va el deseo. Le digo, pero si ella no haría de mamá, viviera en otro lado y tú tendrías que ganártela, entonces sí. Me dice, seguro sí. Y le digo, ¿cómo seguro sí? ¿Cómo estás seguro que sí? Me dice, porque me encanta, pero cuando la veo en ese papel, pues ya no. Le digo, bueno, hay otra alternativa. Una es que ella se vaya de la casa y tú la tengas que seducir. Otra es que algunos días ella salga de la casa arreglada de una manera diferente y tú la encuentres en el lugar donde ella vaya y jueguen a que no se conocen y se tienen que seducir entre ambos. Y empezar a jugar que no son familia, que no son padres de los mismos hijos, sino que hay un espacio que está fuera de la casa donde se tienen que seducir para que los dos les dé ganas de estar con el otro. Y ellos se empezaron a reír y como que a los dos pues les fue gustando la idea y bueno, inventaron sus propias rituales y sus propias historias y se empezaron a divertir juntos. Ahí pues les dije que pues yo ya había hecho mi papel y que sigan adelante solos, pero cada tanto ellos me decían, Nilda, estamos haciendo esto, Nilda, estamos haciendo lo otro. Y a mí me divertía mucho todo lo que me contaban. Me parecía realmente increíble, asombroso cómo ambos estaban reencontrándose, casi como adolescentes, en los lugares más inusitados, donde él podía expresar toda su virilidad. Y mi papel ahí fue que poquito a poco lo fueron viviendo esos papeles que habían inventado en esos teatros alternativos, a veces al menos dentro de la casa, para que él pudiera ir cambiando esa creencia que si la mujer era la mamá de sus hijos, pues ya no se le antojaba. Y él fue cambiando eso. Entonces cuando estaba en la casa, ella se hacía rogar un poco más, ¿no? Y él tenía que hacer toda una seducción permanente para que ella se volteara a mirarlo estando seducida por él, pero eran todos juegos, ¿no? Hasta que fue haciéndose algo lúdico, aventurero, muy, muy de pareja, ¿no? Entonces pudieron hacer los dos contratos. El contrato de cómo a ambos les gustaba nutrir la relación de pareja y cómo les gustaba nutrir la relación de familia. Llegaron a hacer cosas como que poner días y horas y teatros diferentes. Y acá entonces salían con los hijos y iban y hacían cosas con los hijos, etcétera, etcétera. En el trabajo, porque los dos trabajaban en el mismo despacho, hacían como que no se conocían y ella cambiaba de vestimenta y lo sorprendía, o cambiaba de color del cabello, o se ponía pelucas y lo sorprendía. Bueno, la verdad, terminaron divirtiéndose mucho. Y esta historia es otra historia de final feliz, porque la verdad es que sí, recuperaron cada quien su erotismo, y construyeron un presente muy divertido, pero ante todo un futuro emocionante. ¿Qué quiero decir con eso de futuro? Ustedes saben que yo nunca hablo de futuro porque son tonterías. En el futuro estamos muertos. Que si no se morían, los hijos se iban a ir de la casa en algún momento porque eran adolescentes, se iban a estudiar afuera o se iban a ir de la casa.
y ellos iban a quedar sin hijos. Y entonces todo esto que estaban haciendo los convertía en una pareja con mucho más tiempo para alimentar pareja y para recuperar, no solo recuperar lo que habían dejado atrás, sino además reinventarse ambos de una manera diferente. Lindo, ¿verdad? Sí se puede y es hermoso.